Ya nos acompaña, como decíamos, la senadora nacional, la doctora Cristina Fiore. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Y decíamos, ¿no? Aprovechamos estos días feriados y de vacaciones para poder entablar contacto con los legisladores nacionales, que justamente en los días que hacemos el programa están en plena actividad legislativa. Sí, así es. Doctora, uno de los temas que preocupa al país, indudablemente, es la situación en la que se encuentra involucrado el vicepresidente de la Nación con un procesamiento. ¿Usted cree definitivamente que el vicepresidente debe dar un paso al costado para que la justicia actúe en consecuencia? Mire, dos cuestiones. En primer lugar, es un tema extremadamente delicado el del vicepresidente en una situación también muy compleja para nuestro país, con este fallo adverso de la Corte, la cuestión de los holdout y demás. La verdad, estamos en una situación política compleja. Respecto de lo que usted me pregunta, yo lo que creo es que verdaderamente tiene que actuar la justicia. El hecho de que el vicepresidente de la Nación esté ocupando su lugar en lo absoluto obstaculiza el accionar de la justicia. De hecho, la justicia ha ido avanzando y algo que se le debe reconocer es que, a diferencia de otros legisladores que también están procesados y también han sido requeridos por la justicia, en lugar de buscar chicanas que dilaten en el tiempo su presencia en los tribunales, el vicepresidente... ¿Usted se refiere al senador Juan sí, Carlos Romero? Sería un ejemplo. Está el caso de Juan Carlos Romero, que está en el Senado. Está el caso de Mauricio Macri, que también está procesado y que está ejerciendo sus funciones. Es decir, Vudú no es el único. La situación de Mauricio Macri es totalmente diferente en cuanto a los cargos que se le imputan, ¿no? El cargo que se le imputa al vicepresidente de la Nación es de negociaciones incompatibles con la función pública, que en el caso de que pudiera ser condenado es escarcelable porque tiene penas incluso de menos de 4 años de prisión. Así que no es un delito. De todos modos, mire, sea el delito más grave, más leve, es grave, digamos, el hecho de la imputación de un delito. Yo en este sentido creo que tiene que actuar la justicia. Se ha apelado, yo lo que espero es que la justicia pronto resuelva y que haya una sentencia. Porque fíjese, la otra vuelta, una de las cuestiones que se discutía con todo esto que estaban hablando recién, incluso de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, y se está estudiando la modificación del Código Procesal Penal de la Nación, existe la figura esta del imputado. Angelos en su momento había sido imputado, todo el mundo o algunos lo señalaban como culpable, porque claro, al ser imputado uno dice, no, está imputado, ya está, es culpable, y se lo sentencia como culpable. Y después, cuando actuó la justicia, actuó el tribunal, fue absuelto. Es decir, llegó con un procesamiento y con una imputación penal y posteriormente fue absuelto. ¿Usted cree que podría ser absuelto en virtud de los cargos y las pruebas que hay? Honestamente, si puede ser o no absuelto, no lo sé. Yo no he visto el expediente, está actuando la justicia. Lo que sí creo que tiene que actuar la justicia y tiene que haber una sentencia. Y es la sentencia la que dirá si va a ser absuelto o si lo condena, pero es una sentencia. Yo creo que el Senado incluso no puede adoptar una postura precipitada, porque en el caso que se inicie juicio político, la Cámara acusadora es diputados y nosotros somos luego la Cámara juzgadora, la Cámara revisora. Entonces, si nos pronunciáramos antes, ya habríamos empezado a juzgar antes de tiempo y ya estaríamos prejuzgando. Por eso yo creo que en este momento hay que ser sumamente cauteloso y sí me parece importante rescatar y reseñar que la justicia no tiene ningún impedimento para hacer todas las investigaciones que requiere y de hecho ha estado actuando, ¿no? Doctora, yendo a la gestión, sí. En estas épocas de frío hemos sufrido ya los salteños la falta de garrafas de gas. Hemos visto que hay un proyecto para que realmente la provincia pueda abastecerse con lo que le corresponde en cuanto a la distribución nacional. ¿En qué consistiría esto y qué beneficio nos traería? Sí, con todo gusto. Básicamente el problema que estamos teniendo en Salta es que hay un cupo de garrafas sociales que se asignan a la fraccionadora, es decir, a empresas. 9 empresas son las que abastecen a nuestra provincia. 4 de ellas tienen distribuidoras locales, con lo cual no hay mayores inconvenientes, y las otras 5 no. Entonces, a veces distribuyen en sus propias provincias, será en Santa Fe, será en Córdoba, será en otro lado, y eso perjudica el cupo a las provincias. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? 2 cuestiones. Por un lado, se ha hecho una suerte de pedido de informes para que me digan cuál es el criterio en virtud del cual se le asignan determinados cupos a las fraccionadoras. Y, por el otro lado, he presentado un proyecto de ley. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley?
que el cupo de las garrafas sociales se tiene que asignar no a las empresas, no a las fraccionadoras, sino fundamentalmente a las provincias. Entonces, la Secretaría de Energía de la Nación, antes de asignar los cupos, tiene que escuchar cuál es la sugerencia de la provincia, que lo debe dar en base a dos criterios objetivos. Uno de estos criterios objetivos es cuáles son las necesidades básicas insatisfechas y la ausencia de gas natural. Es decir, frente a mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas y ausencia de gas natural, tendrá un mayor cupo. Y será la Secretaría de Energía de la Nación la que, de acuerdo a la disponibilidad que existe, le asigne el cupo, pero a la provincia, no a las fraccionadoras, porque verdaderamente es increíble que ¿Hay un negocio detrás de todo esto? Mire, si hay un negocio no lo sé. Lo que sí sé que el eje no está puesto donde tiene que estar, que es en el consumidor, que es en la persona que necesita la garrafa social. Y de allí es que yo creo que, virando el criterio que se asigne el cupo y viendo la provincia y no a una empresa, verdaderamente las cosas mejorarían. ¿Por qué? Porque el criterio de la provincia no es una cuestión económica en el medio, sino fundamentalmente lo que necesita es que a la gente le llegue la garrafa, más allá de las ganancias o de las pérdidas que pueda haber con el tema de la garrafa social. Hace un par de días se aprobó en el Senado la Ley de Responsabilidad del Estado, sí, algo que tiene un título muy grande, pero que realmente no sabemos en qué consiste, algo que también se iba a incluir dentro del Código Civil. Estamos hablando de la responsabilidad que va a dejar de tener el Estado en virtud de aquellos servicios concesionados. ¿Por qué el Senado dio un paso hacia adelante en este sentido? Sí, dos cuestiones. ¿Esto es consecuencia de las tragedias que pasan en Buenos Aires, como por ejemplo lo de Once? No, mire, fundamentalmente es consecuencia de la modificación que se está haciendo al Código Penal, al Código Civil. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta y es la siguiente. Actualmente no existe ninguna ley que legisle sobre la responsabilidad del Estado. No hay ley que legisle sobre responsabilidad del Estado a nivel nacional, porque esto también es importante. La ley que votamos se aplica en Capital Federal, no se aplica en Salta, por ejemplo, o en alguna otra provincia. Se aplica en Capital Federal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Al no existir una ley que regule cuál es la responsabilidad del Estado, los jueces lo que hacían es interpretar por analogía lo que decía el Código Civil, cuando en realidad son dos cuestiones distintas. El Código Civil lo que hace es regular el accionar, digamos, entre dos ciudadanos que están en un pie de igualdad. El Estado no está en un pie de igualdad con el particular porque evidentemente el interés que hay en el medio, que es el interés público y demás, es mayor. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? En esta ley ya se había avanzado muchísimo en la Cámara de Diputados de la Nación y lo que se legisló es una ley donde se establece cuál es la responsabilidad del Estado y claramente se establece lo que es la responsabilidad objetiva, es decir, que el Estado debe hacerse cargo de aquellos daños que genera con su accionar. Y lo único que se ha hecho es seguir el criterio y los fallos que habían en este sentido, digamos, con relación a la jurisprudencia, pero teniendo fundamentalmente en cuenta que la responsabilidad del Estado no estaba legislado en ningún lado y que los jueces, por analogía, aplicaban el 112 en este del caso, Código la Civil, el responsabilidad 109 va a caer y demás. directamente en las empresas. Cuando el servicio está concesionado, recae, digamos, sobre el concesionario. Ahora también hay una responsabilidad que se puede llegar a analizar, que es la responsabilidad ineligiendo, es decir, el concesionario lo eligió el propio Estado. Y eso se dirime ya desde otra órbita, haciendo lo que se llama el seguimiento del nexo de causalidad, es decir, cuando se comprueba que hubo una negligencia el concesionario y demás, y es el Estado el que ha elegido el concesionario, en algunos casos podrá tener alguna responsabilidad de carácter civil y en otros no, pero eso dependerá de cada caso que se presente. Hablando en el plano político, doctora, usted es una dirigente que realmente ha tenido una carrera muy rápida en lo que ha sido la actividad legislativa. ¿Qué pasa dentro del Partido Renovador en virtud de los cargos? Recién el gobernador no daba, digamos, indicios de quién puede ser su candidato para la vicegobernación. ¿Usted es partidaria que este cargo debe quedar dentro de las puertas del Partido Renovador? Mire, yo creo que un frente político no es una sociedad por acciones. O sea, la verdad estoy convencida
que es muy difícil dividir el gobierno y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que aportan los renovadores? Les corresponde un ministerio, les corresponde la vicegobernación. Creo que fundamentalmente en este sentido yo respeto el criterio del gobernador. Pero usted como dirigente del Partido Renovador, ¿no pelearía para que ese cargo, digamos, esté en manos del Partido Renovador? Hay una persona del Partido Renovador que es Marcelo Lara Gross, el intendente de Orán, que tiene apetencias para ser vicegobernador, y en ese sentido, si yo lo puedo ayudar, de hecho hubo una reunión hace poquito en Orán con otra dirigencia del norte y demás, lo voy a hacer con todo gusto, pero en este aspecto yo creo que no podemos poner el carro por delante del caballo, es decir, hay un proyecto que desde mi punto de vista, todo lo que es la descentralización, el voto electrónico y demás han sido verdaderamente importantes para nuestra provincia, la transformación en obra pública que se está haciendo en el interior también. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es la persona que acompañe al gobernador en este proceso de transformación, independientemente de las banderías políticas. De hecho, a mí me ha ocurrido, siendo parte del frente, que a veces uno está hablando con algún dirigente y ya se olvida si es de tal o de cuál partido. Yo, por ejemplo, trabajo con Pablo, que recién hablaban de él en la Cámara de Diputados, y yo desde el Senado, desde el de Diputados, y lo hago como lo haría con cualquiera de mi partido, y incluso en algunos casos hasta más cómoda, ¿no? Hablando de candidaturas, si bien las de gobernador prácticamente ya están definidas, puede haber alguna que otra novedad, no pasa lo mismo en el ámbito capitalino, ¿no? En este sentido, insisto en el Partido Renovador porque considero que ha perdido identidad en lo que es la capital, no así en el interior. ¿Están pensando, digamos, en una línea política que pueda llevar algún candidato a la intendencia? Mire, la verdad que es una buena pregunta para hacerle al presidente del partido, que en parte es responsable de los resultados electorales de la capital. Yo creo en este sentido que el Partido Renovador tiene gente valiosa, y que es lamentable lo que ha ocurrido en la capital, pero en este aspecto también es importante hacer también un mea culpa, ¿no? Yo no creo de que en virtud del frente el Partido Renovador se haya diluido, sino que el Partido Renovador, con estas especulaciones de último momento, que me largo, no me largo de senador, hago esto, no hago aquello, lo que ha generado habla del vicegobernador Andrés Sotos. Sí, que ha sido que es el presidente del partido, y a último momento que sí, que estoy, que no estoy, que bajo, que subo, que qué sé yo. Para usted hay una apetencia netamente personal. Yo creo que en algunas cuestiones han habido efectivamente intereses personales, y en función de eso la ciudadanía, al mirar esto, no nos ha elegido fundamentalmente por esa situación, porque no han tenido claro cuál es el proyecto que el Partido Renovador tiene para la ciudad, qué es lo que quiere y concretamente dónde está parado, porque depende del día que uno leía los diarios o veía los distintos programas periodísticos, la postura era una u otra. Frente a esa situación de cuasi anarquía en lo que respecta a la conducción partidaria, bueno, la gente eligió otras opciones. Entonces no me parece que haya sido consecuencias del frente, sino lamentablemente de no haber sabido entender lo que el electorado pretendía del Partido Renovador, lo que nos ha llevado a esta consecuencia lamentable, porque es la segunda vez que nos quedamos sin siquiera un solo representante en el Consejo Deliberante de la ciudad. Entonces, cuando los golpes o las caídas son tan grandes, yo creo que en lugar de mirar hacia afuera a ver quién puede ser el responsable de semejante catástrofe electoral, es bueno mirarse a uno mismo y decir, bueno, qué errores se ha cometido como partido en este sentido. Hay dirigentes del Partido Renovador que dicen que usted ha sido partidaria de este proyecto frentista porque usted era la persona elegida justamente por el gobernador Juan Manuel Urtubey para que sea la candidata a senadora. ¿Esto es así? No, ¿Hay mire, un proyecto también personal en ese sentido? No, mire, yo vengo trabajando con el gobernador desde hace muchísimo tiempo. Es más, si usted me pregunta cuál era mi sueño era ser intendente. O sea, yo lo que quería honestamente y en lo que hace a proyectos personal era ser intendente de la ciudad. ¿Esa idea sigue en pie? No, ahora estoy bastante a las corridas, como decimos en salteño, con las cuestiones del Senado, pero si usted me pregunta cuál era mi proyecto personal, no tenía nada que ver con el tema legislativo y menos nacional. Yo he sido concejal de la ciudad 8 años. La verdad que para mí ha sido una tarea apasionante, me encantó el Consejo Deliberante, tiene una tarea cotidiana de contacto con la gente y con las necesidades del vecino que a mí me ha fascinado,
Y de ahí que mi sueño era fundamentalmente un ejecutivo y un ejecutivo dentro de la municipalidad. Así que nada más alejado del tema de los proyectos personales. Lo que sí he aprendido y que en mi vida política ha sido muy útil es mirar más allá de las camisetas partidarias. Yo tenía una camiseta que defendía fervorosamente. Pero es cierto, yo creo... ¿Le ha traicionado a usted del partido que hoy no lo defiende? No, mire, yo la verdad, lo que pensé fundamentalmente es por qué estoy en política. Ahora no es año electoral, al menos no para mí. Para otros sí, que se para preocupen otros sí, otros. pero yo no, yo amo mi provincia. Y si hay un sueño que tengo es de servirla de la mejor manera. Y en este contexto yo me metí al Partido Renovador porque me pareció que era el partido que nucleaba mis gustos, mis apetencias. Yo a los 15 años salí y me iba a escuchar las sesiones en la Cámara de Diputados, me encantaba cómo hablaba, por ejemplo, Fernando Sarabia Toledo. Entonces después cuando pude elegir el partido, mi padre político, efectivamente, entonces cuando pude elegir, dije, bueno, yo quiero ir al partido de esta gente que me encantaba cómo hablaba, pero no ingresé a la política por el Partido Renovador, ingresé por mi provincia y por tratar de ser un instrumento útil. Y si lo puedo hacer dentro del ámbito del frente, a mí me parece importante porque creo que es un símbolo de madurez política. El hecho que políticos de diferentes partidos, de diferentes extracciones, nos podamos sentar en una misma mesa y debatir respecto de cuáles son los objetivos, cuáles son las asignaturas pendientes, y qué es lo que necesita nuestra provincia para mejorar, me parece que es un símbolo de madurez política y no de estar traicionando a nadie. En ese afán de los proyectos, ¿cómo ve la ciudad de Salta? Mire, yo creo que el intendente Isa ha hecho un trabajo muy importante. De hecho, hay que recordar que no nos duraban 2 años los intendentes. Si no era por juicio político, pasaban otras cuestiones. Miguel ha logrado 3 veces ser intendente de la ciudad y la ha transformado en muchos aspectos. Yo recorro mucho los barrios, bueno, ahora no tanto, pero solía recorrerlos y, por ejemplo, todo lo que es zona 20 de junio, todo lo que es la zona sur de la ciudad, que uno prácticamente eran lugares intransitables, hoy tienen cordón cuneta, están pavimentados, tienen centros de salud. Y siendo una persona que viene de la política, ¿usted cree que el gobernador Urtubey puede sostener una gestión con un gabinete netamente técnico? Mire, yo creo que lo que fundamentalmente necesita el gobernador es un gabinete que lo acompañe y que de última esté abierto a la política. ¿A qué me refiero? Y en este sentido yo trabajo... ¿Usted cree que los ministros tienen apertura política? Sí, yo trabajo muy en consonancia. De hecho, esta semana, la semana que pasó en realidad, pude traer el bibliomóvil del Congreso de la Nación y fue un trabajo que lo hicimos en conjunto, por ejemplo, con el ministro de Educación. Ahora, cuando tuvimos la reunión con el ministro Alac, junto con el senador Urtubey, yo estaba conversando constantemente con la ministra de Justicia, por ejemplo. Hace poquito conversaba también con el ministro de Seguridad. O sea, no es indispensable que sean políticos para No, usted. Lo que yo creo que es indispensable es que sepan escuchar a la gente y trabajar codo a codo con el gobernador. Doctora Cristina Fiore, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles la atención dispensada. El miércoles para la ciudad capital y el jueves nos volvemos a reencontrar en San Ramón de la Nueva Orán. Muchísimas gracias, hasta la próxima.